Bien, la anterior sesión habíamos quedado por acá, un poco para reiterar, digamos, esta diapositiva eh, que tiene que ver con lo que hemos hecho y hay otras formas también, les había comentado, pero hago un rápido repaso de las formas de análisis y evaluación de la ética y la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Hay estas 5 formas. En general aplican estas 5. Nosotros, bueno, he explicado cada una de ellas. Y en particular la más importante, cuantitativa, medible, etcétera, es la última. Había comentado de inicio el benchmarking. Es una investigación sobre gestión de la responsabilidad de otras empresas. El benchmarking implica analizar, evaluar a la competencia o las otras empresas cómo están haciendo lo que nosotros pretendemos hacer o hemos hecho. El benchmarking permite también, para decirlo así domésticamente, copiar de las otras, lo mejor de las otras empresas, cómo están haciendo. Por ejemplo, que se usa en materia de cuidado del medio ambiente, cómo han encarado. Porque no siempre todas las empresas saben. Por ejemplo, yo podría decir una empresa minera que me estoy instalando, ver a la competencia a otra empresa minera que ya está 20 años en el mercado, está explotando minerales, cómo preserva el medio ambiente, qué acciones toma para no contaminar, ¿no es cierto? Porque hay las normas. Entonces, analizo a una, a otra, a un conjunto de empresas que están en torno a lo que es este departamento o nuestro país. Y podría utilizar también de otros países la experiencia que están utilizando en países desarrollados y entonces supuestamente las empresas. Eso comentaba en la anterior sesión, ¿no es cierto? Entonces, esta es una forma de investigación que me permite evaluar cómo estoy haciendo yo y cómo están haciendo las otras empresas. ¿Qué cosas puedo rescatar? Entonces, hago una evaluación del conjunto, 2, 3, 5 o más empresas. Puedo hacer una evaluación, cómo han encarado, qué resultados tienen, porque las empresas también publican además su memoria institucional, por ejemplo. Está en sus páginas web. ¿Cuánto han presupuestado? ¿Cuánto han ejecutado en materia de responsabilidad social? ¿No es cierto? ¿Qué nivel de resultados? ¿Han sido eficaces, eficientes? ¿Han sido exitosos en ellos? ¿Hay un reconocimiento de la comunidad de esos programas de responsabilidad que tienen ejecutando otras empresas o no? ¿Cierto? Entonces es importante. Para decirlo un poco vulgarmente, el benchmarking es copiar lo mejor de otros. Cuando nosotros no conocemos o no tenemos tradición o no necesariamente nuestros resultados, los resultados de nuestros programas no han sido efectivos o estamos empezando. Entonces, una forma de evaluarnos es ver también la competencia en consecuencia. ¿Está bien? Otra es revisar la información secundaria. La información secundaria, adelantado un poco, es lo que tienen en sus páginas web las empresas. ¿Cómo están ejecutando estos programas de responsabilidad social al interior de su empresa? Por ejemplo, en las diapositivas anteriores, listados de conductas éticas y de responsabilidad o conductas antiéticas también hemos visto. Entonces hay que revisar la información secundaria que se publica en medios de prensa, está en sus páginas, están en esas memorias, veo información de otras empresas de otros países, ¿cierto? Sobre cómo ellos están desarrollando, cuáles son las prácticas más usuales, más importantes, o las prácticas que aplican, que ejecutan permanentemente en materia de responsabilidad en esos países. Entonces, por ejemplo, conozco y si gustan pueden ustedes también buscar en la web, en internet. Una de las gigantes empresas, como es Microsoft, ¿sí? Todo el mundo conoce Microsoft, el dueño es Bill Gates.
es el multimillonario más grande del planeta. Ha creado una fundación donde asigna una cantidad enorme de recursos, millones de dólares, ¿no? En la organización en la Fundación Bill Gates, principalmente para ayudar a países pobres, y está ayudando al África. Si ustedes se encuentran, o más bien buscan, van a encontrar, navegando, ¿cierto?, la Fundación Bill Gates, ¿cierto?, o responsabilidad social corporativa de Microsoft o de Bill Gates. Van a ver cuánto ellos asignan, cuánto él asigna. Obviamente es millonario, multimillonario, y entonces asigna montos elevados de ayuda a países africanos. En los últimos años está ayudando mucho a los países africanos. Bueno, pero esto que asigna en verdad genera mayores retornos. Ese es un resultado que está orientado a la sostenibilidad y la competitividad que hemos explicado en clases anteriores. Es decir, asigna buena cantidad, muchos millones de dólares, y la empresa sigue creciendo. Hay un reconocimiento internacional, global, a Microsoft, y todo el mundo hace publicidad en Microsoft. Qué manera de ganar plata, ¿no es cierto? Cuanto más invierte en responsabilidad, mejor le va. En consecuencia, la lección es que en nuestro país, poco a poco eso se va a consolidar, ¿cierto? Se va a consolidar y se va además, digamos, imponer. Se están generando las normas donde se va a obligar a todos. Pero eso desde el punto de vista del Estado, del gobierno. En verdad, lo que he explicado y los ejemplos que estoy dando, es una buena medida, es buena estrategia invertir en responsabilidad social, porque permite a la empresa legitimarse en una comunidad, en un mercado. Logra prestigio, porque el tema ético y de responsabilidad tiene que ver con transparentar también la empresa en función de la comunidad, del mercado, de sus clientes. En consecuencia va a lograr reconocimientos, le va a ir mejor invirtiendo en responsabilidad social. ¿Está bien? Eso es lo importante. Entonces, esto que estoy comentando se logra primero haciendo benchmarking, uno, evaluando toda la información secundaria del conjunto de empresas. En su caso, a realizar entrevistas, encuestas, grupos focales, por ejemplo, de especialistas en responsabilidad social, para que nuestra empresa aprenda, vea experiencias de otras empresas o de especialistas en responsabilidad social. ¿Está bien? Otra medida es realizar talleres de evaluación de los resultados que hemos obtenido o que estamos obteniendo en la empresa. Es muy importante reunirse en talleres para hacer una evaluación del conjunto del personal comprometido con estos programas y de ejecutivos, obviamente, para hacer una evaluación. Muchas organizaciones, muchas empresas no lo hacen. Logran resultados y más o menos con una orientación de dádiva, ¿no es cierto?, y no de una estrategia sostenible para el largo plazo, sino que tienen una visión de corto plazo. Pero además, vean, los gastos en responsabilidad social no tienen retorno. Hay que poner la plata y no tiene retorno inmediato, ¿no es cierto?, en términos de rentabilidad. Una vez logrado el prestigio, la comunidad se da cuenta, ¿no es cierto?, y entonces se incrementa la demanda. Hay un reconocimiento de la comunidad. Es más, la comunidad puede defender a esa empresa. ¿Está bien? Esas son las formas cualitativas, subjetivas, de lograr consolidarse en el mercado. No es aquello que va, por ejemplo, que se sabe, una empresa abre una sucursal, ahí invierte en la sucursal, ¿no es cierto?, y
de esa inversión va a tener retorno. Se va a contar al final de un periodo de un año. Invierto 100, vamos a tener retornos de 10, 20, 30, 50 de repente. Eso se puede medir inmediatamente. Mientras que en responsabilidad social, eso hay que dar a la comunidad. Por ejemplo, para hoy tenemos un problema. Una campaña, apoyar a las campañas contra el cáncer. ¿Cierto? Entonces, no sé, pues, ahorita no se ha pronunciado ninguna empresa. Si recuerdan, hay una lista de más de 60 con cáncer que están con problemas, que les han suspendido los tratamientos, etcétera, los centros de salud orientados al cáncer que tenemos. Ninguna empresa privada ha dicho, esta boca es mía, ahí daremos el equipo. Unas 4 o 5 empresas grandes se unen, se puede comprar los equipos para el tratamiento de los enfermos en cáncer. Entonces, ninguna empresa se pronuncia, ¿no es cierto? Qué difícil, qué complicado. Y teniendo plata, ganando harta plata. Entonces, finalmente, esto es lo que estamos aplicando. La evaluación del desempeño, la medición del desempeño, se realiza a través de los indicadores de eficacia, eficiencia y economía. No, hay otros también, pero estos son los más aplicados. Por ejemplo, el tema de la productividad es aplicable, pero no tanto para responsabilidad social. El tema de transparencia, que no está acá, sin embargo, también se puede aplicar. El tema de transparencia se aplica más a entidades públicas que a las privadas. Las privadas pueden transparentar, pero de acuerdo a como quieran ellos, como gusten transparentar. Les había adelantado. Formas de transparentar son como las siguientes. Mostrar de que todos los insumos que utilizan, ¿cierto?, en la empresa son higiénicamente conservados, tratados, son del día, es decir, dependiendo si es restaurante o si es una empresa industrial que produce enlatados, ¿cierto? Si es una empresa como PIL, entonces hay un tratamiento de la materia prima, hay un cuidado en la higiene total. Eso hay que transparentar, dar a conocer. Que la publicidad no sea engañosa, que diga una cosa y en la práctica, en la realidad, hacen de otra manera. Que el mercado sepa algo de los costos y que los precios en los cuales venden sean razonables, competitivos, al alcance de la comunidad y la capacidad económica de cada realidad, de cada ciudad. Una cosa es Potosí, otra cosa es La Paz, Santa Cruz, otra cosa es La Paz, Santa Cruz, y otra cosa es Buenos Aires, etcétera, ¿no? Entonces, hay que diferenciar y hay que ver. Las empresas deben ajustarse a su realidad. Entonces, acá, estos criterios, como el ejercicio que hemos hecho, primero estamos evaluando de manera global a un grupo de empresas, como son los bancos, ¿no es cierto? ¿En qué medida han ejecutado sus programas de responsabilidad social? ¿Cuál es el mejor banco? Y si ustedes han visto, creo que ya la mayoría ha encontrado, tenía plazo, he ampliado el plazo para que me entreguen, se ha encontrado que el banco B es el mejor banco en la ejecución, es el que tiene mayor nivel de eficacia, por ejemplo, tiene el 100%. ¿No es cierto? Tiene mejores niveles de eficiencia y economía. ¿Está bien? Entonces, eso. Me he alargado un poco porque esto es importante. Estas son las formas de evaluación de programas de responsabilidad social. Algunos ejemplos de responsabilidad social están acá. Pueden leerlo, ¿no es cierto? No sé si algo les queda complicado, no entendible o se puede ampliar. Ejemplos de responsabilidad, por ejemplo, es rechazar el trabajo infantil. Está bien. Las empresas pueden apoyar, concientizar de que no se puede emplear a los niños. ¿Cierto? Entonces, formas a través de la difusión, la comunicación y la publicidad. Esa es una forma. En otros lados, en criterio de otras empresas podría ser, por ejemplo, desde el punto de vista de mi criterio, debería dar a centros
las empresas deberían apoyar a centros de acogida de niños, guarderías, algo así, donde están niños. Los niños entre, no sé, pues, entre unos 3, 4 a 12 años. Porque en estos centros de acogida, donde están niños huérfanos, etcétera, si no les alcanza dinero, los niños tienen que trabajar. Entonces, si las empresas apoyan, coadyuvan, financian, ¿no es cierto?, pueden estudiar. No necesitan trabajar, deben estudiar. Entonces, dotarles de infraestructura, equipamiento, ¿no es cierto?, ambientes adecuados, equipamiento para estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, apoyan para evitar el trabajo infantil. Claro, eso es, como decía antes, hay que poner la plata. Entonces, esa es la dimensión económica de la responsabilidad social. Hay que poner. Entonces, eso implica quitar algo de la rentabilidad, de la utilidad que tienen las empresas. Sin embargo, si eso hacen bien, ¿cierto? Los niños, ojalá, ¿cierto?, los niños van a crecer, se van a formar, etc. Va a haber un reconocimiento a las empresas que coadyuvan, que los han apoyado para que estudien. Entonces, una vez más, se legitima, logra sostenibilidad, puede lograr competitividad de las empresas, porque hay un reconocimiento de toda la comunidad que está apoyando, por ejemplo, a los niños. Otro criterio de responsabilidad es explotación laboral o trabajo forzado. Entonces, este es un área que requiere de apoyo de las empresas para que no ocurra, o que la empresa no tenga una conducta como esta. Ninguna empresa debe tener, ¿no es cierto? Sin embargo, hay empresas que... Exigencia y apoyo a los proveedores para que mejoren su gestión ambiental y social. Entonces, las empresas pueden ayudar. Algo les adelantado, pero por ejemplo, no sé, pues, PIL debe capacitar, apoyar a los proveedores. Recuerda, en el área rural, los ganados, las empresas pecuarias, ¿cierto?, tienen ganado lechero. Ellos proveen de leche, la materia prima, a empresas de lácteos, como a PIL. PIL, para darle seguridad a su mercado, a sus clientes, debe asegurar de que la materia prima es higiénicamente presentado, que tenga los niveles proteínicos, etc. Eso tiene que ver con capacitar a los que producen leche en el campo, ¿cierto? No solamente capacitar, sino apoyar económicamente para la alimentación de las vacas lecheras. ¿Está bien? Entonces, esa es la responsabilidad social, apoyando a los proveedores. En realidad, muy poco tiene que ver. Sin embargo, se ayuda, apoya a los proveedores, los capacita, mejoran la producción, la productividad, y entonces inclusive pueden reducir sus costos. Le conviene a una empresa de lácteos como PIL. Entonces, aquí está el apoyo a los proveedores para que mejoren. Pero además, el tratamiento que realizan debe hacer que los proveedores preserven también el medio ambiente. Y de esta manera, ven, tienen que apoyar al tratamiento de desechos, especialmente los que venden alimentos, bebidas en PETs, ¿no es cierto?, o envases de plástico. Entonces, hay que concientizar, ellos deberían ser responsables. En Europa, les decía, ¿no es cierto?, los desechos, la empresa se hace cargo, que ha vendido, ¿no? Digamos, las empresas, ¿cómo se llaman? Estas que venden las gaseosas, ellas, en países europeos, rescatan todos los envases de los productos, ¿no es cierto? Entonces hay un tratamiento de desechos. En nuestro país no, a nadie le interesa, venden, el que hace el cliente después de consumir bota. Eso genera problemas ambientales. Y así, entonces, el programa puede contemplar actividades para dar condiciones adecuadas para el desempeño de los trabajadores.
estas condiciones es que tengan acceso pues, a todos los servicios básicos. ¿Está bien? Todos los trabajadores, dependiendo del tipo de empresa. Porque una cosa es una empresa del sector primario. ¿Recuerdan una explicación de las primeras clases? Hay empresas del sector primario que trabajan en el área rural, principalmente. Secundario, que son las industrias, que tienen otra particularidad. El que trabaja en el área rural, en la mayoría de los casos, justo son trabajadores, no tienen mayor formación. Los que trabajan en industrias, la mayoría son profesionales. Sector terciario, igual. Sector terciario, decía, son empresas de prestación de servicios. Entonces, universidades, centros de salud, telecomunicaciones, etc. Entonces, algunos tienen buenas condiciones, otros no tienen buenas condiciones laborales. En el área rural siempre los han explotado, como sabemos. Y no había las condiciones adecuadas de servicios, saneamiento básico. Qué complicado, otra tarea de responsabilidad es esa. Y de esta manera, ¿no es cierto?, hay que podrían generar oportunidades de capacitación, desarrollo del personal, ¿no es cierto?, programas que beneficien a grupos vulnerables, por ejemplo, ya sea que estén trabajando en nuestra empresa o que estén en el entorno de la empresa. Ahorita, grupo vulnerable, al cual insisto en este ejemplo. Vulnerables, todas las personas que están haciendo filas son más de 60 personas que tienen cáncer y la mayoría no puede pagar ya. Grupo vulnerable. Alguien debiera apoyarles, había que contar tantas empresas. Por ejemplo, los bancos no es nada para que ellos den unos 100.000 bolivianos. Es nada, son centavos para estos bancos. Los 10 bancos primeros son los más grandes, podrían dar a 100.000. 10 es 1.000.000. ¿Está bien? Con 1.000.000 podrían comprar un equipo. O de repente podrían dar más y comprar más equipos. Vean, esa es responsabilidad social. Claro, muchas empresas hacen a los locos. Nadie dice esta boca es mía. Sin embargo, ahí estamos nosotros, este grupo vulnerable con cáncer. Qué grave. Y en la administración pública están chocando con lo burocrático, con la corrupción, con que no hay financiamiento para comprar los equipos. Es complicado. Entonces, ni las entidades públicas ni las privadas no son, inclusive ahí está, empresas privadas o algunas empresas privadas grandes, especialmente medianas grandes, podrían aprovechar esta oportunidad para hacerse reconocer en el entorno, en el mercado, en la ciudad. Imagínense, a ver, no sé, Banco Visa, fácilmente podría llegar a 1.000.000, 5.000.000. Entonces, gana millones, 5.000.000 gana en una semana. Y eso, imagínense, y podrían donar para la compra de equipos y ser reconocidos, ¿no es cierto? Pero no lo hacen. Así tenemos problemas de nuestra realidad respecto de las responsabilidades. De esta manera tenemos ahí, ¿no es cierto?, otros aspectos que tienen que ver con apoyo a proyectos de conservación del medio ambiente. Un aspecto importante de responsabilidad social de las empresas es el pago de sus impuestos, no que estén evadiendo. Como se ha visto en muchas empresas grandes. Las empresas grandes declaran la mitad, 60, máximo el 70% de sus operaciones. Un 30% no declaran y está como contrabando, como algo informal que les da más dinero, pues entonces no son éticos, ocultan la información. Muchas empresas tienen doble contabilidad, no solamente que no es ético, sino conductas penales. Están falseando el nivel de utilidades que tienen. Probablemente tienen mucho más, no declaran. ¿Está bien? Entonces, de esta manera también hay programas, proyectos para apoyar al arte. Este es un tema central también.
hay muchos artistas que están sobreviviendo, subsistiendo. No es el caso que se observa. Los Carcas, tienen la gran plata, no necesita apoyo, pero un gran porcentaje de artistas necesita apoyo. Hay muchas empresas que apoyan, rara vez, ¿no es cierto? No apoyan. Por ejemplo, hay festival, debe promocionar las empresas y las empresas pagar a los artistas. Y entonces fomenta el arte, la cultura. De esa manera, no solamente a los artistas en variedades, música, sino el arte también que tiene que ver, está vinculado con la cultura y el arte gráfico, pintura, dibujo, etc. Nuestro país necesita de ese apoyo, es parte de la responsabilidad social. Muy poco apoyo existe. ¿Está bien? Finalmente, bueno, aquí hay esta cantidad, pero hay muchos más ejemplos de responsabilidad social que se pueden mencionar. Entonces aquí, uno que es interno, tiene que ver con que la empresa debe cuidar, preservar la salud de sus empleados. Claro, lo que tiene que hacer la empresa es asegurar a sus empleados. Todas las empresas informales de nuestro país en general no aseguran. La norma obliga, ¿no? Inclusive las empresas formales, legalmente establecidas, tienen su registro, tienen su NIT, etc. Muchos de ellos no cumplen. No les aseguran a los empleados, no quieren pagar el doble aguinaldo, a veces ni su aguinaldo pagan, no mejoran los sueldos, no se preocupan de apoyar en su formación, la educación, no sé, pues, de los estudiantes, de los trabajadores. A la empresa le convendría, digamos, de algunos trabajadores, si no son bachilleres, apoyar para que terminen su formación, entonces apoyar para que vayan al colegio, en su caso a la universidad. Además va a redundar en favor de la empresa. Está bien. O sea, sí hay planes también de pobreza. Y así tenemos muchos más remedios. Está bien. Entonces, aquí hay otros ejemplos de desarrollo de aplicación de programas, actividades de responsabilidad. Entonces, por ejemplo, un caso es cuando esto es clave, es importante, cuando las empresas reinvierten sus utilidades en la región donde están operando. Esto es importante. Lamentablemente en nuestro país no ha ocurrido. Muchas empresas han venido acá, han ganado la plata y todo lo que han ganado afuera, a sus países. Entonces, las empresas no han invertido aquí, es decir, no han ampliado las operaciones, no han crecido al interior, es decir, han abierto más agencias a nivel nacional. Ideal es que ganando aquí, teniendo sus utilidades, reinviertan. ¿Cierto? Entonces, no es ético eso. No están ganando, y bien, así era. Si recuerdan con la capitalización anterior, el Estado no se ha beneficiado para nada, se han llevado la plata, es más, lo han quebrado, recuerdan, el YOI, Aéreo Boliviano, la empresa de transporte aéreo. Sí, de esa manera han quebrado muchas empresas públicas, las han quebrado. Rey mal. Y Siemens sí que ganaba, pero una miseria. Ahora sí que se quedan todos los ingresos de la venta del gas, etc. Entonces, eso es importante. Las empresas transnacionales no siempre hacen eso. Así. Otro, las empresas tienen sistemas o mecanismos para otorgar preferencia a proveedores nacionales. Es la pregunta. ¿Sí o no?
Entonces, lo que hay que hacer es, como hemos visto en la diapositiva anterior, hay que tratar de regular, controlar a través del Estado vía normas para que esto ocurra. Sí. En todo caso, si las empresas incumplen la norma, hay que sancionar, ¿no? Un tercero, las empresas tienen sistemas de control de calidad, de hacer seguimiento del vencimiento de sus productos. Si se hace seguimiento, se han vencido, tienen que retirar. ¿No? En nuestro país, como estamos viendo, no se retira, se sigue vendiendo. Es más, cambian la fecha de vencimiento o borran fechas de vencimiento. No tienen sistemas de control de calidad. Es grave. Por supuesto que hay que controlar especialmente, por ejemplo, medicamentos, alimentos. Así, ¿está bien? Otro criterio importante que es necesario que las empresas lo tengan es un servicio de atención al cliente. Servicios de reclamación que deberían tener los clientes. Como están viendo, no hay en la mayoría de los casos. O habiendo, no es efectivo, porque no se capacita a los usuarios, a los clientes, y estos no reclaman. Y cuando reclaman en algunos tipos de negocios los tratan mal, ¿no? O es complicado hacer el reclamo y nadie hace porque nadie tiene tiempo. ¿Está bien? Qué difícil, complicado. Las empresas también deben desarrollar un código de ética y deben implementar, aplicar código de ética. ¿Está bien? Que si no lo hacen, imagínense cómo está la ética y la responsabilidad al interior de la empresa. Esa es una gran dificultad. Sí, ¿no? Ahora, muchas empresas tienen políticas y programas de responsabilidad que las ejecutan, aunque en la mayoría de los casos no son sostenibles. Algún año sí, otros no, algunos años porque los presionan, dan más plata, tienen un programa, no traen, no. ¿Recuerdan? Les facilita el caso INTI, caso real, en donde la empresa ha aplicado todo un programa de responsabilidad social en relación a un valor, si recuerdan, equidad de género. Y para eso ahí está, creo que es un programa de 3 años, ya estaba en el segundo año. La inversión total alcanza cerca de $400.000. Esta empresa INTI ha logrado un financiamiento de los alemanes de poco más de la mitad. Qué bien, pero cerca de $400.000. Más de 200.000 ha puesto la cooperación alemana y esta empresa INTI, que es privada, un poco menos. ¿Está bien? Pero están apoyando. Ahora, la ejecución, ojo, ahí está. De un valor. Es complicado hasta la fecha. Se ha aprobado la Constitución Política del Estado en 2008-2009. A la fecha, muy poco hemos avanzado en la aplicación de los principios y valores ético-morales. Dice no robar y todo el mundo se está robando, o hay muchos hechos de corrupción, ¿cierto? O este problema de equidad de género. Nadie ataca, hay diferencias, no hay equidad de género. De pronto esta empresa privada empieza a aplicar dentro de sus empleados. Se ha visto que tienen dificultades y entonces está con ese programa. Qué bueno, ¿no es cierto? Tiene la empresa. Ahora, ¿qué tan sostenible? Ha conseguido ese dinero, ha dado la plata, le han obsequiado, ha financiado también. Termina eso y si no hay plata, ahí va a quedar. Y lo ideal es que sean sostenibles, es decir, una vez que ha implementado un programa de responsabilidad, aplique de por vida para diferentes áreas, para diferentes valores, o para diferentes, recuerdan, reglas morales, que están todas ellas vinculadas con los principios y valores ético-morales en la Constitución Política del Estado.
Eso hay que implementar. Bueno, de esta manera tenemos, ¿no es cierto?, otros criterios que tienen que ver con que si se está aplicando o no, si su conducta es ética y de responsabilidad de las empresas, ¿cierto? ¿Tiene la empresa problemas impositivos, demandas? ¿Está observada? No. Lo correcto es que no tenga, que la empresa cumpla las normas, el pago de impuestos, los derechos, ¿cierto?, de apertura, de funcionamiento de la empresa, etc. Entonces, éticamente está funcionando bien, es responsable con esa comunidad, porque hay que pagar impuestos. ¿Está bien? Luego, la empresa, ojalá que las empresas deben tener convenios con diferentes sectores sociales que requieren de apoyo. ¿Cierto? Eso hace ver de que tiene un mínimo de responsabilidad, porque ya tiene convenios y esos convenios tienen que ver con que va a apoyar, va a generar programas de responsabilidad. Que si no los tiene, no le interesa. ¿No es cierto? Entonces aquí se habla también de esos convenios que tengan que ver con centros de salud. Muy a propósito de esta. Una empresa debería tener un convenio, una empresa cualquiera que tiene recursos bastantes excedentes, debe firmar un convenio con, ahí está el hospital de clínicas o el centro de atención de cáncer, para poder ayudar. Nadie tiene convenios, no hay quien ayude, no hay quien apoye. Todos los días la gente está llorando, etc., en la tele. Ese es un problema, ahí está. Muchas empresas no tienen convenios, no tienen compromiso con su realidad social. Qué difícil, qué complicado. Ni las públicas. Las públicas es su naturaleza. Naturalmente ellos están orientados a la responsabilidad social, al servicio. Y los funcionarios son servidores. No se funciona así, como sabemos. ¿Sí? Entonces, no solamente que hay que tener convenios o con asociaciones, con diferentes tipos de organizaciones, sino que la empresa puede apoyar, como se señala después, directamente a campañas, programas educativos, de salud, de medio ambiente, etc. Y de esa manera también apoyar a programas de tratamiento de residuos en relación al medio ambiente, ¿no? Y finalmente, un tema central, que si las empresas no asignan recursos, dinero, no financian estrategias, programas de responsabilidad social, claro, no se va a ejecutar, no va a haber un reconocimiento a la empresa por esta actividad de carácter social. Licenciado, buenas noches. Hola. Tengo una consulta referente a lo que está hablando. Dígame. Ahora sí. Sí, mi consulta es la siguiente, ya que estamos hablando de ejemplos de entidades públicas. Mi consulta es la siguiente, ¿cuáles serían los criterios de diferencia? Porque entiendo, por ejemplo, de las entidades privadas como los bancos, los proyectos de responsabilidad social empresarial, lo tengo claridad. La duda son de las entidades públicas, ¿no? Por ejemplo, vayamos a hablar de un ministerio, ¿cuál sería su actividad de responsabilidad social, empresarial o corporativa? No sé cuál sería el nombre exacto. Si, por ejemplo, su afinidad de un ministerio es un trabajo social, o sea, ¿cuáles serían las diferencias? Porque ahí me pongo en la duda, digamos, su asociación es social, pero no estamos hablando de responsabilidad social empresarial, o cuáles las diferencias. Bueno, ya he explicado eso, pero reitero, porque he visto, cuando hemos descrito las empresas, he visto la clasificación de las empresas, de las organizaciones. Para ir al grano, las entidades públicas son de servicio al bien común, a la comunidad. Ellas no tienen que tener oficinas de responsabilidad social, empresarial, corporativa. No, están obligadas. Su naturaleza es de servicio, es decir, desde que se ha creado. Eso no pasa con un banco o con cualquier empresa privada.
Si tú quieres hacer un negocio, un restaurante, sacas, listo. No tienes obligación con nadie. Tú has invertido, inclusive asumes los riesgos de tu empresa, etcétera, ¿no es cierto? ¿Está bien? En una pública le asignan la plata justamente para atender a la comunidad. Entonces, hablamos de un ministerio, ¿no? El Ministerio de Educación, por decir. Está obligado a generar la política educativa para todo este país, principalmente orientada al sector público, a escuelas, colegios fiscales. Debe apoyar, formar a los docentes, ¿no es cierto? El ministerio, de hecho, maneja lo que son las normales, ¿cierto? Va a tratar de dar el mejor sueldo, no siempre es así, a los del magisterio. Hace inversiones en la construcción de escuelas, colegios, toda la infraestructura. Debe tratar de mejorar la educación diariamente. Es su responsabilidad. Es decir, no es así, pero vean, responsabilidad social es de toda la entidad. En un banco no se puede generar un programa, 5 personas a cargo, listo, porque el banco se va, ¿cuál es su objeto? Su misión es hacer operaciones financieras bancarias. Y adicionalmente puede apoyar, ¿cierto?, en responsabilidad social. Una entidad pública no, el 100% está orientado a eso. Por ejemplo, otro, Gobierno Municipal de La Paz. Este mes dice que va a entregar a más de 2 obras por día. Ha dicho que va a entregar todos los días una cantidad de obras que suma más o menos a unas 70 obras. ¿Para qué son las obras? Para apoyar a la comunidad, ¿no es cierto? Apertura de calles, zanjas. Va a entregar, creo que uno o 2 barrios de verdad. Con la plata del gobierno municipal ha construido, ha desarrollado, ¿no es cierto? Entrega puentes, avenidas, desarrollado de calles. Está orientado a la cultura, ¿no es cierto? Hay las ferias dominicales, entonces tiene que tratar de hacer de la mejor manera. Está a su cargo centros de salud, de educación, también tiene que hacerlo, ¿está bien? Es decir, naturalmente las entidades públicas tienen que hacerlo. No tienen que crear una oficina, no. Todo el mundo, desde el alcalde hasta el último funcionario, son responsables. O sea, tienen que generar responsabilidad social y servicio a la comunidad. Se debe. La universidad, UNSA, está obligada a formar de mejor manera a los profesionales. Para eso el Estado le da la plata. Inclusive aquí en el posgrado, como están viendo, utilizamos la infraestructura de la UNSA. La UNSA paga servicios. ¿Está bien? Entonces, eso permite financiar o disminuir los precios de la maestría, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, ahora, la universidad es una entidad pública, debe apoyar y ayudar. Hay muchos convenios que ha firmado la UNSA con varios municipios. Hace investigación, coadyuva, apoya. ¿Está bien? Porque es su naturaleza y debe formar profesionales, y está a título gratuito. No tiene que cobrar, absolutamente. A diferencia de una empresa privada, una universidad privada, ¿no es cierto?, genera utilidades, está orientado al lucro. Esta empresa privada, una universidad, ¿cierto?, debe generar, ahí viene, programas de responsabilidad social. No están obligados, pero éticamente le conviene hacer. Más que le conviene, vean, éticamente está ganando de esa comunidad, debería coadyuvar a esa comunidad. Por ejemplo, campañas. No sé, una universidad pública, campañas, puede contratar a expertos para concientizar respecto del cuidado del medio ambiente. Está haciendo una labor de responsabilidad social, que cuesta, ¿cierto? Mientras que eso en las entidades públicas está obligado, listo, tiene que hacerlo. Es parte de su misión. Mientras que un banco o una universidad, su misión es del banco ganar plata, prestando servicios. De la universidad privada también. Entonces, ellos colateralmente aplican.
y estamos recomendando por todo el desarrollo de que les conviene generar programas, políticas, programas, estrategias de responsabilidad, porque les va a ir mejor. ¿Está bien? Aunque no es de su obligación, pero es un mínimo de ética. ¿Ok? He ampliado, pero bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Finalmente, es importante, y estoy reiterando, es importante que para acciones de responsabilidad social asignen recursos. Si no, es teoría. Responsabilidad social y ética empresarial se desarrolla con dinero. Y eso es poniendo. Las empresas privadas deben asignar recursos. Una pública no, un ministerio, toda la plata que les dan es para servicio a la comunidad. Listo. Entonces el Ministerio de Salud en materia de salud, el Ministerio de Educación en materia de el Ministerio de Gobierno en materia de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Claro, Ministerio de Gobierno decía seguridad ciudadana, pero es de la seguridad ciudadana también es responsabilidad no solamente de la policía y el Ministerio de Gobierno, es de responsabilidad del gobierno municipal, del gobierno departamental. Y la educación debe llevar también a que los ciudadanos, ¿no es cierto?, puedan proteger, cuidarse, tomar acciones, ¿no es cierto?, para evitar los riesgos de asaltos, de robos, que están ocurriendo todos los días. Bueno, entonces las entidades públicas están obligadas. Es más, todo el presupuesto que se les da es para el servicio. ¿Sí? La UNSA debe, ojalá, formar de mejor manera a sus profesionales. Es su responsabilidad, que salgan buenos profesionales. ¿Está bien? Es su naturaleza. No es que crean una unidad, un departamento de responsabilidad y ellos se encargan. No, toda la universidad es responsable de servicio, ¿no? Y así todas las entidades públicas. Mientras que las privadas, ya estoy redundando, lo hacen porque quieren, algunos por un prestigio, por ser reconocidos, dan algunas dádivas, ¿no?, momentáneas, de corto plazo, para figurar algunas. Otras nunca dan. Y algunas ya tienen cierta tradición en aportar y desarrollar estos programas de responsabilidad social. ¿Está bien? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Esta tiene que ver con cuáles son los criterios básicos para el diseño de una estrategia. Una primera es aquello que he adelantado, es el diagnóstico y la evaluación. Diagnóstico y evaluación puede ser cuando una empresa ya tiene un programa y entonces evalúa sus resultados, como el ejemplo que hemos dado. Otros no tienen ningún programa, pero igual tienen que diagnosticar de la competencia de otras empresas, ¿no es cierto?, porque deben o quieren desarrollar un programa de responsabilidad social. Tengo que evaluar cómo se hace un programa, una estrategia de responsabilidad social. Hemos adelantado también, por ejemplo, hay una entidad que ha generado las normas ISO de responsabilidad social empresarial. Es la ISO 26000, que establece cómo se constituye, cómo se generan políticas, estrategias y programas de responsabilidad social. Uno baja eso y eso sirve de guía, esas normas. ¿Está bien? Pero además tiene que ubicarse en el tipo de empresa que es. No es lo mismo un programa de responsabilidad social en una empresa del sector primario, por ejemplo, minera. Ahí sí que es clave. Después de la producción de minerales, explotación de minerales, su segunda tarea central es preservar y cuidar el medio ambiente. Porque toda explotación minera es contaminante.
Entonces, su segunda tarea es cómo preservo, cuido el medio ambiente, no contaminar. A diferencia de una empresa de servicios como una universidad, probablemente sus efectos en el medio ambiente sean mínimos. ¿Cierto? Que sea una farmacia, no sé, ¿no? Un negocio no sé, de venta de computadoras. Aunque todos de alguna manera van a influir en el medio ambiente, ¿cierto? Pero otras, las mineras, tremendamente, o empresas agrícolas, ¿no? O madereras. Una empresa maderera, puta, si es esa, mi programa de responsabilidad social es fuertemente orientado a replantar, que es mi misión, es explotación de recursos forestales, madera. Sí, pero lo que tengo que hacer es reponer, ¿cierto? Hoy día la norma ya establece, si usted explota 100 árboles, debe prever de la instalación de 100 o más árboles. Debe reponer inmediatamente. Entonces, es claro que no es lo mismo de otros tipos. Un banco, por ejemplo, una particularidad es diferente en relación al medio ambiente. Entonces tengo que hacer un diagnóstico, una evaluación del tipo de empresa. Además, si la empresa es micro, pequeña, mediana o grande. ¿No es cierto? Entonces, responsabilidad social. Yo soy una pública. No. Ustedes no tienen que hacer esta evaluación. Ustedes, su misión es prestar servicios. Listo. Para el bien común, apoyar a toda la comunidad, a la sociedad. ¿Está bien? Una vez evaluado en función de las características del tipo de empresa para el cual voy a desarrollar una estrategia y programa de responsabilidad social, paso al siguiente punto. ¿Está bien? Ojo, la empresa puede estar en marcha hace 20, 30 o más años. Hago el diagnóstico y veo en qué medida estoy ejecutando mi programa de responsabilidad social. ¿Estoy ejecutando o no estoy ejecutando? ¿Tiene los impactos o no tiene los impactos? Hago una evaluación, por ejemplo, el caso de los bancos del ejercicio. Uno de los bancos ha cumplido, los otros 3 no han cumplido, según los datos y los resultados del trabajo que hemos visto. No han cumplido, y los que no han cumplido, entonces, yo les doy los resultados, algo tendrán que hacer. Si quieren desarrollar, ¿no?, este programa de responsabilidad. A muchos, reitero, no les interesa. Bueno, pero para nuestro caso aquí es la metodología de sí incorporar este programa en la empresa. Entonces, la siguiente fase es el diseño de la imagen corporativa de la empresa o rediseño de la imagen corporativa. Rediseño porque va a incluir de manera efectiva un programa de responsabilidad social. Cuando no incluye, tiene un enfoque en su imagen corporativa. No le interesa asignar recursos para responsabilidad social, ética, como muchas empresas. No se preocupan y no hay. A diferencia, quien quiere incorporar modifica su imagen corporativa. Pero aquí vamos a ver qué es la imagen corporativa. La imagen corporativa comprende 4 componentes. ¿Sí? Una vez realizado el diagnóstico, 4 componentes. Un primer componente tiene que ver con la definición de la misión de la empresa. ¿Está bien? Hay que precisar la misión. La misión es la razón de ser de la empresa, como sabemos. ¿Está bien? Es la razón de ser de la empresa, para lo que ha sido creado. Entonces, estoy en PIL, ¿cuál es su misión? Producción de lácteos. Solo que este diseño de la imagen corporativa y la redacción de la misión debe incorporar, ¿no es cierto?, la responsabilidad social y la ética. Entonces,
Estoy en PIL. ¿Cuál es la misión? Producir y vender lácteos de la mejor calidad, considerando, ¿no es cierto?, o respetando el entorno ambiental, por decir. Listo. O, entonces ya estoy incorporando criterios de responsabilidad social en la redacción de la misión de la empresa. ¿No es cierto? O puedo redactar que la misión de PIL es la producción efectiva, eficiente y con calidad de lácteos. ¿Está bien? Entonces, estoy determinando que va a ser altamente competitiva y con calidad, en términos seguramente de limpieza, de seguridad alimentaria, niveles proteínicos, o podría decir un sector, y de producción además transparente. Entonces ya está incorporando responsabilidad social en la redacción de su misión. Entonces, ese es uno. La imagen corporativa, un componente de misión. Segundo componente, visión. La visión es lo que espera ser la empresa en el futuro. Y ese horizonte debe ser quinquenal, mediano plazo. El corto plazo, un año, una gestión, o menos. Mediano plazo, por encima del año hasta los 5 años. Largo plazo, mayor a 5 años. Las empresas, al generar nuevas estrategias, nuevos planes estratégicos y al diseñar su imagen corporativa, normalmente van a ver un horizonte de 5 años. Es decir, una propuesta para el mediano plazo, que reitero es hasta 5 años. ¿Está bien? Entonces la visión. La visión tiene que ver con que, ¿qué tipo de empresa va a ser? Y que va a preservar, cuidar el medio ambiente o las dimensiones social, económica y ambiental, como comentábamos en una de las clases. ¿Está bien? Entonces, la visión es el horizonte, la utopía de la empresa, de qué es lo que pretende ser en el mediano plazo, en un quinquenio, en 5 años. Segundo componente. Tercer componente son los principios empresariales. Los principios empresariales tienen que ver con la eficacia, eficiencia, transparencia, calidad. Si es de servicio, calidez en los servicios. Todo eso. Los principios son cuantificables, medibles. Yo puedo medir qué tan eficiente es la empresa, qué tan transparentes. Ese es el tercero. El cuarto tiene que ver con valores. Los valores son de carácter cualitativo. Hemos visto también en las clases. Los valores tienen que ver con que la empresa va a ser íntegra. Aplica los valores de equidad, de igualdad. ¿Está bien? De no exclusión, no discriminación. Esos son los valores. Cuarto componente de la imagen corporativa. La imagen corporativa es cuál es la personalidad de esta empresa en ese mercado, en esa comunidad, asentado en estos 4 componentes que hay que diseñarlos. Con base en la imagen corporativa, ahora sí hay que elaborar la estrategia. ¿No? La estrategia es la forma como va a encarar la empresa un programa de responsabilidad. ¿Está bien? Y el cómo va a encarar tiene que ver con procesos, procedimientos. ¿Está bien? Tiene que ver con asignación de recursos, vamos a ver enseguida. ¿Está bien? La estrategia tiene que ver con el conjunto de acciones, toda la logística, ¿cierto? Normalmente la estrategia empresarial, en realidad,
se asienta en varias estrategias. Por ejemplo, una empresa del sector, la mayoría de las empresas, pero por considerar una empresa del sector secundario, una empresa industrial, tiene que ser primero, como todas las empresas, tienen una estrategia de marketing. La estrategia de marketing es, primero, entender al mercado, a los usuarios, al cliente, conocer quiénes son, cuál es su nivel de ingresos, sus visiones, sus valores culturales. Hay que entender al mercado. Si uno no entiende al mercado, ¿qué va a producir? Cuidado que produzca cosas, bienes, servicios, etcétera, que no se ajustan a la demanda del mercado, de los clientes, de los usuarios. Entonces, la primera estrategia es estrategia de marketing. Y la estrategia de marketing comprende, uno, estudio de mercado. ¿Dónde va a estar localizado la prestación de servicios, la venta de nuestros productos? ¿Dónde es la mayor demanda? ¿Cierto? ¿Dónde va a estar localizado? ¿Cuáles son los precios estimados que pueden pagar? ¿Qué precios nosotros debemos colocar, definir en nuestros productos? ¿Está bien? ¿Dónde va a estar ubicado, localizado? ¿Qué características, con qué criterios de calidad vamos a prestar el servicio, vender los productos? ¿Está bien? Estrategia de marketing. Hay otra estrategia, una segunda estrategia tiene que ver con la producción misma. Todo el proceso de producción. Pues entonces estamos hablando de PIL. Es desde que compramos de los proveedores, entra la línea de producción, de transformación, para generarse los lácteos, una cantidad enorme de productos. Hasta el empaque, cuidado, seguridad, entrega y venta a usuarios, a clientes. La estrategia de producción. Si es empresa del sector secundario, si es de servicios, la estrategia de prestación de servicios. ¿Está bien? Pero además, esta estrategia está en función de la estrategia de marketing que hemos definido inicialmente. ¿Está bien? Entonces, estrategia de marketing, estrategia de producción o de prestación de servicio. Tercera estrategia es particular para nosotros, estrategia de desarrollo del capital humano o los recursos humanos. Esta es una crítica estrategia, importante estrategia, porque el éxito depende del desempeño de los empleados profesionales, funcionarios, ejecutivos. Entonces, tiene que ver con otra estrategia orientada al capital humano. ¿Está bien? Otra estrategia es la estrategia financiera. Otra estrategia financiera. Es decir, tiene que ver con el financiamiento de las operaciones de la empresa, ¿no es cierto? Con el volumen de inversión que va a ejecutar la empresa en relación al plan que se va a desarrollar y toda la estrategia empresarial. Luego, los precios, costos, precios. ¿Cuántos son los costos de producción de los bienes o los servicios? ¿Y a cuánto van a vender? Tiene que ver con todo el diseño, se llama, de la ingeniería financiera, para establecer cuánto estima ganar primer año, segundo año, etc. ¿Cuál es el volumen de la inversión? ¿Cierto? Todo. Y otra estrategia, ahora sí, se incorpora la estrategia de responsabilidad social. En todos los criterios que comentaba. Entonces ahí el grupo de estrategias que hace a una sola, la estrategia empresarial, que comprende, resumo, a la estrategia de marketing, a la estrategia de producción, a la estrategia de desarrollo del capital humano, y la estrategia financiera y la estrategia de responsabilidad social. Por ejemplo, esas son las básicas estrategias que debe haber en las empresas.
Particularmente se aplica en empresas medianas y grandes. Muchas pequeñas o micro no tienen, digamos, tienen estrategias, pero es mucho más integral, no está especializado, clasificado o dividido. No, marketing es una sola estrategia, una microempresa plantea una sola estrategia, ¿no? Integral. Entonces, con base en todo lo que acabo de explicar, se trata de la elaboración de la estrategia, va a comprender, contiene a los objetivos y políticas. Los objetivos de cada una de las estrategias y las políticas de cada una de las estrategias. ¿Está bien? Segundo componente de la estrategia es la capacitación del personal. Capacitación del personal en temas de políticas, de programas, para nuestro caso de responsabilidad social, que es parte de la estrategia integral, insisto. Luego hay que programar actividades de responsabilidad social. ¿Qué actividades? Por ejemplo, hemos señalado en el caso del ejercicio resuelto. Cada banco tiene una serie de actividades de responsabilidad social. Estas actividades son programadas, cuándo van a ser ejecutadas, con qué recursos humanos, cuánto de dinero se requiere, dónde se ejecutan estos programas, ¿cierto? Estas actividades. Una programación de actividades que señala la secuencia. No solamente que hay que capacitar al personal y que sepan que ustedes van a ser cargo de esos programas de responsabilidad, sino que ahora hay que programarlos. ¿Qué actividades primero, segundo, tercero? ¿Cierto? ¿Cómo están integrados, relacionados cada una de las actividades de responsabilidad social? Una vez programadas las actividades hay que estimar los recursos necesarios para ejecutar las actividades. Entonces, ¿cuáles son los recursos? Recursos humanos, servicios, materiales, insumos, materia prima, etc. Y finalmente recursos financieros. Todo eso se requiere para ejecutar las actividades, porque si no se asignan recursos a las actividades no se puede ejecutar. Luego hay que establecer los responsables, indicadores, responsables de cada una de las actividades y de todos los programas. Hemos hablado de las estrategias, va a haber responsables de la estrategia de marketing, responsables de la estrategia de producción, del sector de desarrollo de capital humano, etc. Hay los responsables, pero además se establecen indicadores de eficacia, de eficiencia, para durante la ejecución y sobre los resultados. Finalmente se establecen cronogramas. Este conjunto de componentes hacen a la estrategia. Y la estrategia integral, insisto una vez más, comprende a las estrategias de marketing, de producción, de desarrollo del capital humano, estrategia financiera y estrategia de responsabilidad social. Diseñados todo lo anterior, formulado todo lo anterior, porque estimamos recursos, programamos actividades, etcétera, etcétera, pasamos luego a diseñar la estructura organizacional. ¿Cuál es la organización que va a soportar al conjunto de actividades que se van a ejecutar? Es importante la organización porque hay que establecer, uno, el organigrama, dos, las funciones de todo el personal en las diferentes áreas y para ejecutar las diferentes estrategias, ¿no es cierto? Tengo que definir diferentes áreas, departamentos, gerencias, según corresponda. Tengo que elaborar los manuales de funciones, manual de organización, funciones, manual de procesos, procedimientos. ¿Sí? Hago todo el diseño y luego tengo que implementar de manera que sean unas guías para el desempeño del personal. Si no se tiene el diseño organizacional, nadie va a saber de quién depende, qué funciones tiene que realizar, a quién debes responder. ¿Está bien? ¿Cuáles son sistemas, mecanismos de comunicación, de redes dentro de la organización de comunicación, redes intranet?
sistemas de comunicación. Finalmente, una vez definida la imagen corporativa, la estrategia empresarial y las diferentes estrategias, y acá la formulación de objetivos y todo el contenido de la estrategia, diseñada la estructura organizacional, se ejecutan las actividades de los programas, las estrategias. Hay que ejecutar. ¿Está bien? Hay que ejecutarlas y hacer seguimiento, monitoreo de la ejecución de las actividades, los programas, las estrategias. ¿Cierto? Hay que hacer. Entonces, requerimos un sistema que haga seguimiento, monitoreo y evalúe los resultados de la ejecución de los programas, la estrategia, de los planes en general. Y eso va a permitir identificar oportunamente desviaciones. Que no pase como hemos visto en el ejercicio. ¿Qué hemos visto en el ejercicio? De que terminada la gestión se hace la evaluación y la mayoría no logra los objetivos. Con el seguimiento y el monitoreo uno se puede dar cuenta al primer mes si había apenas se encuentre diferencias o desviaciones. Si no están ejecutando, se va a notar mes a mes. Si hay diferencias, se va a encontrar a través de procesos de monitoreo y seguimiento, como decía. Realizado el seguimiento y monitoreo, nos vamos a encontrar con sorpresa al terminar la gestión, sino que se ha ejecutado adecuadamente. Adecuadamente es ejecutar, por ejemplo, por encima del 70, yo diría 80% del presupuesto. ¿Sí? 80% de la ejecución de las actividades, de las tareas, son parte de la estrategia. Si hay proyectos. Licenciado, buenas noches. Yo tengo una consulta. Adelante. ¿Cómo te llamas? Como Nadia Durán. Ah, Nadia. Ok. Adelante. Licenciado, como tenemos ya previsto para el trabajo final elaborar una estrategia o una propuesta de evaluación, tal vez podríamos hablar sobre este tema, porque como ya teníamos un trabajo que remitir un perfil, tal vez sería bueno tener en cuenta su retroalimentación y para poder en grupo definir cuál va a ser nuestra propuesta para el trabajo final. Ya. Yo había comentado que habría que precisar. Normalmente las monografías son mucho más amplias, mucho más teóricas. Entonces, yo revisando los que me han enviado, que son pocos, lo que falta, y ya les puedo ir resumiendo. 1, precisión. Hay que especificar desde el título y el tema. Más de uno quiere desarrollar responsabilidad social para toda la empresa. Pucha, pero no. Hay que ir precisando. Yo, por ejemplo, partiría de la implementación de un valor o de un principio que está en la Constitución Política del Estado. En el sentido, por ejemplo, del caso INTI. Ha hecho todo un programa, yo no sé si pueden entrarse a la página de INTI, ¿no es cierto? Que ha atacado un solo tema, equidad de género. Porque he encontrado 1, 2, 3 casos donde hay un problema y cuando entran a analizar había sido el problema mucho mayor. Y solamente está tocando un tema, equidad de género. Se puede tocar en responsabilidad social un solo tema interno de la empresa. Por ejemplo, el respeto, para que vean. Pero es en línea. Uno quiere abarcar todo. No, el que abarca todo se va a perder y va a ser muy teórico. Hay que precisar. Especialmente para ahora que estamos empezando. ¿No es cierto? Si fuese una maestría de responsabilidad social, no. Hay que elaborar toda una estrategia enorme. Yo creo que el proyecto final, y ahí lo denomino, ¿no es cierto? En este tema de responsabilidad social, más que generarse una monografía, ¿no es cierto?, alguna investigación de carácter cualitativa o investigación teórica, no tiene mayor relevancia.
Puede hacerse, pero lo más importante es en el enfoque de un proyecto. El proyecto implica precisiones concretas de un tema. Entonces hay que evaluar el tema, ver los alcances, el contenido mismo de la propuesta. Yo les he mencionado, si recuerdan, ¿no es cierto?, ese contenido mínimo tiene que ver con que hay que identificar el tema o la problemática. Entonces decía el respeto o la equidad de género o la igualdad de las personas. Porque en todas las organizaciones público-privadas hay estos problemas. Se avanzó muy poco en la aplicación de la Constitución Política del Estado. Entonces, el proyecto como tal debe tener una introducción. La introducción es una introducción a la temática. Entonces, por decir, es igualdad o equidad de género. Introducción a qué es desde la conceptualización, ¿no es cierto? ¿Dónde está? ¿Quién define la equidad? ¿Dónde está la definición? ¿Quiénes han encarado un problema como este? ¿Dónde está? ¿En qué páginas? Etcétera. ¿Qué programas, qué estrategias ha habido en relación a esta temática? Una introducción a la temática, más que todo de carácter conceptual para ubicarnos de qué está. Un tema o una parte que del trabajo es la introducción. Otra, antecedentes. Estaba un poco confundido. La introducción es a la temática. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la equidad, la igualdad, ¿no es cierto?, el respeto? Por ejemplo, un tema central puede ser también uno de los principios que está en la Constitución. Dice no robar, y tenemos aquí temas de corrupción en las entidades públicas tremendo. ¿Qué es la corrupción? ¿Dónde se ha generado? ¿Desde cuándo ocurre? Todo eso. Segundo punto es ya los antecedentes. Los antecedentes de trabajos que encaran para disuadir, eliminar o disminuir la corrupción. Por ejemplo, en las entidades públicas y en las privadas también. Muchas privadas se involucran en hechos de corrupción cuando proveen servicios a las entidades públicas, al Estado. Entonces, son los antecedentes. ¿Qué trabajos se han realizado en la medida, en los criterios que yo voy a desarrollar respecto a ese tema? Luego hay que definir y formular el problema que vamos a encarar. ¿Qué es la corrupción? ¿Qué alcance? ¿Qué tipos de corrupción existen? Parece que, bueno, a ver, supuestamente hay microcorrupción en todas las entidades. Sin embargo, hay otros hechos de corrupción. Especialmente ocurren en contrataciones. Identifico y defino, ¿cierto?, el tema de la corrupción, o el tema de la equidad de género, o el tema de igualdad. No hay igualdad, la problemática es que no hay igualdad, hay diferencias. Diferencias de género, o diferencias de carácter, inclusive, está reñido hoy día, pero hay diferencias de carácter racial, ¿no es cierto? Hay discriminación. Bueno, entonces, de esa manera se formula el problema. La formulación del problema es en qué consiste. Identificados el problema, en verdad, más que ser un problema, es toda una problemática, es decir, está vinculado con otros temas más. ¿No es cierto? Por ejemplo, hay corrupción también, hay corrupción con policía, hay corrupción en la calle, etc. Una de las causas puede ser el tema económico. Otra de las causas, falta de educación. Otra de las causas tiene que ver con gente de la calle, vive en la calle, jóvenes en la calle. ¿No es cierto? Eso viene de un problema social, del abandono, etc. Un problema doméstico, de la crisis en el matrimonio, etc. Bueno, hay que ver, dependiendo de eso, entonces, identifico, defino el problema. Con base en ello planteo mi objetivo. Pero no hay que abarcar todos los temas. Por ejemplo, los principios y valores ético-morales son 16. Si mal no recuerdo, está en la Constitución Política. No voy a encarar los 16. Absolutamente. Uno agarra. A partir de ello, entonces, definir el problema, un objetivo. O los objetivos. Un objetivo general, objetivos específicos. Y con base en los objetivos hay que plantear
la solución al problema. Hay que desarrollar cómo voy a resolver ese problema. ¿Está bien? Entonces, la propuesta de solución tiene un conjunto de componentes, partes, hay una lógica de presentación de la propuesta de solución, ¿cierto? Finalmente los resultados que se esperan lograr. Muy resumidamente eso. ¿Está bien? Decía el perfil básicamente tenía que identificar, por ejemplo, un hecho, un valor. Yo me voy a abocar a ver la igualdad. Entonces, cuando es perfil, es en qué consiste el problema de la igualdad. O el problema es que hay desigualdad. En nuestro país no hay igualdad. O no hay un problema de la equidad también. No hay equidad de género. Es decir, los varones tienen más empleo que las mujeres. Los varones ganan más que las mujeres. Las mujeres son relegadas. Desde el hogar, ¿no es cierto? Las mujeres tienen menores oportunidades. No hay equidad de género. Entonces, ahí en torno a ello gira el problema. El perfil. Entonces, a partir de este problema, que definen 1 o 2 párrafos, ¿cómo pretendo encarar la solución de ese problema? Desde mi óptica. Una forma lo ha hecho INTI. Insisto en el ejemplo porque es concreto. Pero además ha asignado recursos, plata. Es todo un programa. Y que no se está haciendo en un mes, 6 meses, ni siquiera en un año. Es un programa de más de un año, 3 años. Y para el cual ahí está. Cerca de $400,000. ¿Vean? Esa es una propuesta concreta. Pero en el perfil, identificar cuál es la temática, el problema, explicar, describir el problema y la intención de solución. Listo. Parece interesante. Muy bien, adelante, ese perfil está aprobado, adelante. Y entonces desarrolla según lo que anteriormente he comentado. En todo caso, reitero una vez más, tenemos la oportunidad, tenemos el WhatsApp y podemos seguir intercambiando. Si gustan, les pongo otros ejemplos más. ¿Está bien? Ese es el contenido. Y ahora, los que no hayan presentado perfil, máximo hasta mañana. Porque el trabajo se debe presentar a partir de la fecha, yo diría, en una semana. Y ahí los criterios. No va a ser, no sé, un mínimo de unas 10 páginas aproximadamente. Y un máximo de 20 páginas. En grupos, les he comentado. Entonces, agréguense, intégrense. Grupos de 3, 4. Grupo es mínimo 2. Yo sugeriría un grupo de 4, más o menos. 3 a 4 personas. Entonces, tomen ahí, digamos, les he facilitado, está toda la documentación en la plataforma. Hay 2 textos, 2 libros de experiencias de nuestra realidad. Quisiera que rescaten, hay unos criterios de cómo se encaran programas de responsabilidad social. Ahora, otra posibilidad, yo diría la menos factible, aun cuando es posible también realizar, es entrar a la teoría, hacer tipo monografía. Pero en temas de responsabilidad no tiene que ser algo mucho más concreto, tipo proyecto. Muy bien, en todo caso, yo estoy abierto una vez más. Cualquier rato puede consultar, está en el WhatsApp. Voy a estar en el WhatsApp. Entonces, por hoy podríamos quedar así. Tenemos clases la próxima semana, nos queda el día lunes. Estoy confirmando. El lunes 7 estaríamos terminando, estamos reemplazando una clase que no hemos tenido. ¿Está bien? Entonces, por hoy quedamos acá. Muy buenas noches para todos.